Coloca el tablero en el centro de la mesa. Cada jugador escoge un color y toma sus 4 topos, 14 bases y 2 fichas de puntuación. Coloca la pequeña sobre el registro de insignias. La grande es para cuando se alcancen puntuaciones superiores a 50 y 100 insignias. Prepara el mazo de batalla. Toma 7 tipos de cartas diferentes de los 15 existentes, bien al azar o bien consensuado entre los jugadores. Estos 15 tipos se dividen en 4 categorías: combate, movimiento, expansión y especial. Debe haber al menos un tipo de cada categoría en el mazo. Tomad cartas de cada tipo elegido dependiendo del número de jugadores. 2 jugadores, 5 cartas de cada tipo elegido. 3 jugadores, 6 cartas de cada tipo. Y 4 jugadores, 7 cartas de cada tipo elegido. El reglamento propone unas combinaciones preestablecidas para las primeras partidas. Mezcla bien el mazo. Si habéis visto nuestro vídeo sobre cómo barajar, sabréis que harán falta un mínimo de 7 mezclas por ojeo para asegurar una mezcla óptima. Vale, le damos caña y... Mientras, para amenizar, un chiste. Un ciego entra en una cocina, coge el rallador de queso y dice: ¿quién ha escrito esta tontería? Separa 5 cartas y añádeles la carta de paz. Mezcla estas 6 cartas y colócalas debajo del resto del mazo. Cuando salga la carta de paz, se activará el fin de partida. Reparte 2 cartas a cada jugador y rellena la línea de operaciones. El jugador con más dioptrías será el jugador inicial. Si no os aclaráis, echadlo a suertes. Preparación del campo de batalla. El jugador inicial coloca una de sus bases por el lado neutral en el hexágono central del tablero. Comenzando por el jugador inicial y en sentido horario, cada jugador coloca una de sus bases por el lado de color adyacente a la base central. Después, se realiza otra ronda de colocación en la que cada jugador coloca una base de su color con un topo sobre ella adyacente a cualquier base ya colocada en el tablero. La batalla puede comenzar. El turno consta de 3 fases en estricto orden. Realizar una de estas 2 acciones, entrar en combate o mover topos, puntuar las nuevas líneas de visión y reponer cartas en la mano y/o en la línea de operaciones. Entrar en combate. El jugador coloca una de sus bases con un topo encima en cualquier hexágono libre adyacente al campo de batalla. Esto es adyacente a cualquier base que ya se encuentre sobre el tablero. Después, el jugador debe jugar una carta de su mano o de la línea de operaciones y ejecutarla. Jugar cartas de la línea de operaciones puede suponer un reajuste en el registro de insignias. Jugar la carta más a la derecha otorga una insignia. La segunda no supone cambios. La tercera resta una insignia. La cuarta resta 2 y la última resta 3. No se puede jugar una carta cuya acción sea imposible ejecutar. Por ejemplo, la carta corta distancia no puede ser jugada si no hay ningún topo enemigo adyacente al topo que el jugador ha activado. Mover topos. El jugador activo puede mover uno o varios de sus topos que tuviera al inicio de su turno, no los colocados por la acción de una carta, a una base adyacente cualquiera, ya sea de su color, de un oponente o neutral. Si la base está ocupada por otro topo, ambos son retirados del campo de batalla y vuelven a la reserva de sus jugadores. Tras esto no se juega carta alguna, y se pasa a mover otro topo si se desea. Si la base a la que movemos el topo está libre, el jugador debe escoger una de estas 2 opciones. Jugar una carta de su mano o de la línea de operaciones. O cambiar la base a la que se ha movido. Si la base es de su propiedad, se voltea y se deja por su lado neutral. Si la base es de un oponente o ya es neutral, se la devuelve a su propietario y la sustituye por una de las de su propiedad. El topo movido es tumbado sobre la base para indicar que ya se ha movido, hasta que el jugador haya terminado de mover los topos que desee.
Todas las cartas jugadas, ya sea al entrar en combate o al mover topos, se descartan cara arriba formando una pila de descartes en la zona de juego del jugador. Este descarte personal servirá en la puntuación final. El jugador puede consultar su descarte en cualquier momento, pero sus rivales solo podrán ver la carta superior. Puntuar líneas de visión. Una vez terminada la fase de acción, el jugador puntúa las líneas de visión que ha formado entre sus topos sobre el campo de batalla. Una línea de visión se forma entre dos topos unidos por bases sin interrupción, ya sea por un obstáculo, un hexágono libre u otro topo. El jugador puntúa una insignia por cada base de la línea, incluyendo sobre las que se encuentran los dos topos, más una insignia adicional por cada base de su color en esa línea, también incluyendo sobre las que se hallan los topos. Solo se puntúan las líneas de visión nuevas. Repitamos esto, solo las nuevas. Si al inicio del turno de un jugador ya existe una línea formada, esa línea no puntuará a no ser que sea modificada moviendo alguno de los topos que la forman. Reponer cartas. El jugador finaliza su turno reponiendo cartas en este orden. Primero repone su mano con cartas del mazo hasta tener 2 cartas. Y o segundo, desplaza las cartas de la línea de operaciones hacia la derecha y repone los huecos que queden con cartas del mazo. Si no se ha usado ninguna carta de la mano y de la línea de operaciones, se descarta la carta más a la derecha de la línea y entonces se desplazan las cartas y se rellena el hueco. Tras estas 3 fases, el turno rota en sentido horario. Fin de partida. Cuando haya que reponer cartas y salga la carta de la paz, esta se aparta a un lado, se sustituye por otra y se activa el final de partida. A partir de ahora, solo se repone la línea de operaciones y no las manos de los jugadores. Se termina la ronda y se procede a la puntuación final. Cada jugador cuenta cuántas cartas de cada categoría tiene. El que tenga más de cada categoría puntúa 3 insignias. Si hay un empate, los jugadores empatados se llevan 2 insignias cada uno. Además, cada jugador puntúa 2 insignias adicionales por cada colección de cartas de 4 categorías diferentes. El jugador con más insignias gana. En caso de empate, la victoria será para el jugador con más bases de su color en el campo de batalla. Usa todas las armas que tengas a tu alcance. Haz saltar por los aires a tus enemigos, divide el campo de batalla y quita el terreno más pequeño con morteros y granadas. Toma prisioneros y cobra un rescate si quieren recuperarlos. Provoca el pánico entre tus adversarios. Combate a bayonetazos, afina tu puntería e incluso consigue el apoyo de la prensa. Aunque, como dijo Otto von Bismarck, a un ejército conquistador apostado en la frontera no se le detiene con elocuencia, sino con un ¡tapón! Y así es como se juega Topum. 2 a 4 jugadores de más de 12 años y rondando los 60 minutos por partida. El nuevo juego del tándem Gistoselia Soto con su editorial Looping Games y que saldrá por campaña de micromecenazgo a través de Berkami. Si confiamos en la experiencia pasada que tuvimos con ellos, la campaña de 1911 Amundsen contra Scott, pues todo apunta a que esta pues, se desarrollará de forma óptima, porque la verdad es que, bueno, poca gente hay tan ducha en estos menesteres. Lo primero que llama la atención cuando oímos hablar del juego, nos encontramos con él, es a nuestro juicio el tema. Topos. Topos guerreando en la Primera Guerra Mundial. Si no habéis visto el vídeo de presentación, clicad aquí para que entendáis un poco la línea argumental. Cuando lo hayáis visto, pues volvéis, que os esperamos. Mientras los demás ven el vídeo, pues yo os voy a contar os voy a explicar un truco de magia para enseñaros cómo se hace y que se lo hagáis a los colegas, ¿vale? Mira, tengo aquí un puñado de cartas, por ejemplo, mira, voy a coger esta, por ejemplo, que concretamente es
corta distancia, ¿vale? Pues cojo corta distancia, la pierdo por aquí en medio, hago un pase mágico y la carta vuelve a subir. Y ahora os lo voy a explicar. Bueno, resulta que cuando tú coges la... ¡Ay! Que ya han venido. Bueno, vale. Continuamos. Y ahora diréis, línea argumental en un juego... Bueno, en un juego ¿cómo? ¿No? Porque ¿dónde encajamos este juego? Tras los mecanismos sacados de la inquieta mente de Pere Pau Llistosella y el magnífico trabajo gráfico de Pedro Soto, nos encontramos con unos hexagonitos en el tablero que, sabiendo que los topos se van a dar de lo lindo por un trozo de territorio, podría parecernos un juego de guerra. Y después nos encontramos con ese registro de puntuación, ese motorcito de cartas con ilustraciones de tiernos y a la vez despiadados topos y losas que entran, salen y se voltean, lo que podría darnos la impresión de un euro. Y tras la primera partida vislumbramos su verdadera alma abstracta. Topum tiene la virtud de ser todas estas cosas a la vez, y a la vez corre el riesgo de no satisfacer ninguna de ellas. ¿Qué queremos decir con esto y con qué parte nos quedamos nosotros, ¿no? Pues que si eres un guargamero de severidad insondable, o un abstractómano de cálculo duro, o un euroludófilo con un esfínter que podría usarse como cortapuros, pues en ese caso puede que os quedéis con la impresión de que es un abstracto tematizado, o vitaminado, o sobreproducido, o cualquiera de esos términos que se inventa la gente y que parece tanto un piropo como una pega, o sea, un nega. Si por el contrario entendéis ese alma abstracta y disfrutáis de la gestión de la mano, de la línea de operaciones, del ajuste en el registro de insignias, y os gusta ver cómo gracias a vuestras tácticas el enemigo es borrado del mapa, entonces Topum es todo un acierto. Y además viene con estos adorables topillos, que si bien no tienen la versatilidad de los meeples, que valdrían para cualquier juego, pues sí tendrían que convertirse en algo icónico, por encima del conejo del Dixit o de las vacas del Agrícola. Como es normal en juegos con escenario cambiante, en partidas a 2 jugadores, el desarrollo del turno de un jugador puede ser proyectado a medio plazo, porque cuando les vaya a tocar de nuevo, el mapa no habrá cambiado demasiado. A más jugadores, ese cambio de escenario es más acentuado cuando al jugador le vuelva a llegar el turno, con lo que las acciones tendrán que ser proyectadas para una eficacia más inmediata. Parece ser que se ha establecido una tipología para esto, en la que se entienden estos enfoques como estratégico para las programaciones más a largo plazo y táctico para las más inmediatas, ¿no? Las definiciones de la RAE son: estrategia, el arte de dirigir las operaciones militares, y táctica, el arte de disponer, mover y emplear la fuerza bélica para el combate. Así que bueno, son muy similares, pero podrían interpretarse así. Topum no solo tiene la rejugabilidad que de por sí da el campo de batalla cambiante, o las acciones y reacciones que hagan los jugadores en cada partida, o la disposición de las cartas tras mezclar el mazo, sino que además las posibles combinaciones de los 15 tipos de cartas para formar el mazo son, yo qué sé, millones. Nosotros nos resistimos a denominarlo como juego familiar, aunque como habéis visto las reglas son muy sencillas y se puede jugar por grupos de jugadores heterogéneos en edades, ¿no? Se puede disfrutar sin complicaciones y se puede disfrutar profundizando, porque es sesudo, pero es ágil. Debajo de este vídeo os dejamos enlaces con información sobre Topum, o para que apoyéis el proyecto si os ha conquistado a vosotros como lo ha hecho con nosotros. Si tenéis dudas sobre las reglas o sobre cualquier otra cosa, no dudéis en contactar con nosotros, en dejarnos un comentario. Además, cualquier aportación constructiva será más que bienvenida. Y nada más.
Muchas gracias por vernos y ya sabéis que con un me gusta, con una suscripción, somos un poquito más felices. Funatech Channel. Ah, sí, lo de las cartas. Son todas iguales. ¿O no?